vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos esta nuestra edición de hoy, 16, si no me equivoco, de marzo. No sé, ese que se escucha no es... No, también suena tipo si esto fuera Rambo, no sé qué cosa. No es un helicóptero que nos está por atacar en este mundo tan convulsionado, sino el ventilador del estudio, que las paletas dan un fondo así como de combate. Y hablando de combate, mañana me toca defender la tesis sobre la necesidad de cumplir con el artículo 75, inciso 15 de la Constitución, el viejo 67, inciso 14, que obliga a que todas las cuestiones de límites pasen por el Congreso de la Nación. El 75, inciso 15 dice que el arreglo definitivo de los límites corresponde justamente al Congreso de la Nación. Y para preguntarle a los que saben cómo hacemos y como parte de ese análisis del tratado, el análisis del tratado Menem-Eulun y la prácticamente ordalías que tuvo que pasar en el Congreso, bienvenido sea para mi opinión por lo menos, el acuerdo y las negociaciones que hicieron los ejecutivos de Argentina y de Chile. Y para eso lo tenemos en línea a uno de los protagonistas, yo diría, más importantes de aquella década prácticamente del 90, porque el tratamiento fue el comienzo del 91, cuando firmaron Menem y Eulun el tratado, hasta que terminó con la firma, ya con Frei presidente en Chile y Menem seguía en la Argentina, de el nuevo texto del tratado. Lo tengo en línea a don Federico Storani. Freddy Storani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Cuando evocabas el ruido de las hélices de helicópteros, a mí me venía a la memoria la imagen del inicio de la película Apocalipsis Now. Sí, parece, me acordaba de Apocalipsis Now, sí. Puede poner con la música de fondo de The Doors, que es fantástica, ¿no? Claro, y en el calor correntino, imagínate que entre aire acondicionado, teléfono, helicóptero, o sea, ventilador, aún así tenemos calor. Pero bueno. Claro, no, bueno, y ahí estaba un poco ambientado en el Golfo del Mekong, así que sí, el calor señor, también. El calor ese sí, señor. Bueno, pero yendo al punto. Eso delata nuestra edad de haber visto allá en nuestra juventud. Claro, Apocalipsis sí, Now, bueno, sí, señor. Además, que se llama un director como Francis Ford Coppola, para mí es uno de los mejores cineastas y que más retrató el horror de la guerra. El horror de la guerra, sí. Se necesita alguien así ahora, ¿no? Yo pienso que sí, porque a veces esas imágenes pueden más que 1000 palabras, como se ha dicho, y son demostrativas de la transmisión también de muchas emociones que en caso de manifestarse con más frecuencia podrían evitar las tragedias que vivimos en el último tiempo, donde hay una ruptura completa de las leyes internacionales, de las normas, de aquellas reglas que en su momento habían sido creadas justamente para proteger a los países más vulnerables, a los más débiles. Es decir, nosotros deberíamos ser los primeros en respetarlas por una cuestión de defensa propia y no aliarnos de manera incondicional con cualquiera que las vulnera permanentemente. Sí, señor. Coincidimos absolutamente. Qué triste nuestra situación actual. Y bueno, en otro día hablamos de cómo hacemos para tratar de salir de esto, ¿no? Que como estás diciendo no es solamente un problema en la Argentina, que es mucho más grave porque podríamos estar haciendo otra cosa, sino también en el mundo, que está pasando lo que está pasando. Sí, cómo no. Década del 90 de la Argentina. Menem presidente, en algo parecido a Milei, en otras cosas no, quería hacer la integración regional, parte de eso era arreglar con Chile a cualquier costa las cuestiones de límites centenarias que teníamos con los chilenos, y parte de eso fue la firma de un tratado no sobre los hielos continentales, primero sobre todas las cuestiones limítrofes, que eran 24, quedaron 22 puntos a resolver por la Comisión Técnica de Límites, y 2 puntos, uno que fue sometido a arbitraje latinoamericano, el del lago, y otro que
tuvo la famosa línea poligonal del acuerdo Menem-Aylwin, el tema de los hielos continentales. Contanos cómo vivió política, jurídicamente Federico Storani, entonces diputado nacional. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a remitirme un poquito más atrás. Nosotros veníamos con problemas serios con Chile de límites, principalmente por la cuestión del Beagle en su momento, que nos tuvo al borde de la guerra, en una cuenta regresiva que ya se había iniciado para empezar acciones bélicas, lo que hubiera sido una tragedia monumental por las consecuencias que hubiera dejado. Como se sabe, era la disputa por 3 islas, la Picton, Lennox y Nueva, que estaban al sur del canal de Beagle, y que en su momento habían ha sido sometido a un fallo arbitral por la corona británica como árbitro, que nos había resultado adverso. A último momento vino la mediación papal, con una participación extraordinariamente positiva del cardenal Zamoré, y eso permitió encauzar. Tanto que en la campaña presidencial de Alfonsín, la propuesta que estaba escrita en la plataforma era solución pacífica en el marco de la mediación papal con respeto del principio bioceánico. Lo recuerdo de memoria porque posteriormente esto se llevó adelante. Ahora, yendo al punto. Lo que comenzó allí era una muy activa diplomacia parlamentaria. Que es un punto muy importante de lo que vos estás refiriendo, y seguramente tu tesis apunta a eso. Lo refleja perfectamente. Entonces, esa diplomacia parlamentaria ya se inició con aquellos antecedentes que comienzo a citar. ¿Por qué? Porque, como se sabe, como lo dice la Constitución Nacional, que tiene un lenguaje en ese momento también más antiguo, decía, los tratados se aprueban o se desechan. Ese era el verbo que utilizaba. Es decir, no era admisible la posibilidad de realizarle modificaciones una vez que el texto estaba concluido. Se aprueba o se desechan. Entonces, nos colocaba contra la espada y la pared, porque, bueno, no era admisible. Es decir, la mediación permitió, conjuntamente con una acción desde el punto de vista parlamentario, hacer una diplomacia, digamos, activa, que permitió llegar a una forma de solución. Ese antecedente fue muy fuertemente utilizado para uno de los últimos temas que vos has citado, que fue lo que nosotros llamamos hielos continentales y los chilenos llaman campos de hielo. Campos de hielo. Exactamente, que es justamente la delimitación de líneas que permitirán establecer un límite sobre el cual existía una disputa que no era menor, teniendo en cuenta que es un recurso extraordinariamente apreciado, el tema del agua, porque se considera una de las más grandes reservas de agua dulce del continente, justamente los hielos continentales. Y allí existió, mucho más en este caso que en el anterior, porque lo veníamos heredado el anterior, una diplomacia muy activa desde el punto de vista parlamentario que permitió darle los puntos finales, digamos, a lo que fue el tratado que finalmente fue aprobado en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿Se nos perdió el editor? ¿Hola? Ah, sí, ahí te escucho. ¿Hola? Bueno, eso decía que eso permitió una diplomacia muy activa desde el punto de vista parlamentario que dio las puntadas finales a la redacción de un tratado que finalmente se consumó y felizmente aventamos un peligro de una mayor confrontación con Chile. Sí, que consulta popular incluso mediante, ¿no? Una movida interesante que no se había hecho nunca en la Argentina tampoco y en muy pocos lugares del mundo. Exactamente, porque, a ver, la Constitución no establecía lo que después fue reformado en el año 94 como los llamados mecanismos de democracia semidirecta. Esto es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular. Por lo tanto, en ese momento, con una enorme lucidez, Raúl Alfonsín decidió realizar una consulta popular. Una consulta popular surgía de las facultades implícitas que tiene el Poder Ejecutivo para consultar al pueblo argentino. La única cuestión débil, digamos, de ese procedimiento es que el veredicto que el pueblo dé sobre lo que se le consulta
no es vinculante, es decir, no es obligatorio para el Parlamento. Sí, pues. Pero el cálculo que nosotros hacíamos de buena manera es que la fuerza moral que iba a tener un pronunciamiento tan fuerte, tan grande como el que nosotros veíamos que era la tendencia que se marcaba, iba a condicionar, en el buen sentido de la expresión, fuertemente a la voluntad de los legisladores. Sí, señor. Bueno, y después de eso viene Menem. Y Menem sigue por lo menos con Chile, con la idea de acercar posiciones, fomentar la integración. Siguió también, gracias a Dios, yo suelo decir, con lo que iniciaron Alfonsín y Sarney, el salir de nuestra carrera, de nuestra hipótesis de conflicto Brasil-Argentina, de nuestra prácticamente carrera nuclear, porque si no, a lo mejor alguno puede decir que exagera, pero yo suelo decir que si no estaríamos como Pakistán y la India, amenazándonos con la bomba atómica. Gracias a eso a Raúl Alfonsín y José Sarney que firmaron el primer acuerdo y que después siguieron Menem y compañía, desandamos completamente ese camino, ¿no? Sí, vale la pena hacer un punto ahí porque es extraordinariamente importante lo que vos estás rescatando. Cuando se habla de que América Latina, o en particular América del Sur, es una zona de paz y desmilitarizada desde el punto de vista nuclear, es extraordinariamente importante porque tanto Brasil como Argentina tenían capacidad técnica para producir el desarrollo de armamento nuclear. De hecho, tienen el conocimiento técnico de la posibilidad del procesamiento del uranio enriquecido en el volumen suficiente como para poder luego desarrollar un arma. Ahora, está claro que el acuerdo ese, que en su momento estuvo primero de acuerdo Tancredo Neves, que lamentablemente muere justo el día de su asunción, y es sucedido por José Sarney, eso se mantuvo. Y una de las cosas más importantes que debemos destacar es que se estableció una especie de salvaguarda recíproca. Es decir, periódicamente técnicos, peritos, inspectores brasileños visitan nuestras plantas, las de Pilcanilleu, por ejemplo, como técnicos, peritos, especialistas argentinos visitan las plantas brasileñas para controlar que el proceso marche y que no se esté desarrollando ningún tipo de armamento nuclear. Eso es un caso modelo en el mundo, Sí, porque el ejemplo que vos das entre la vecindad de India y Pakistán son justamente dos países que tienen una disputa por la región de Cachemira, pero que ambos han desarrollado armas nucleares y cada tanto tienen una confrontación peligrosa. Por lo tanto, yo quería destacar especialmente este punto, ¿no? Sí, señor. Bueno, y Menem sigue embalado y ahí arrancamos con la integración regional y para eso teníamos en su lógica que terminar con todos los conflictos aún pendientes con los chilenos. Así es, y el que quedaba de mayor relieve y volumen era justamente de campo de hielos o hielos continentales. Y finalmente, insisto, allí hubo un trabajo conjunto importante entre los poderes ejecutivos de ambos países y también lo que podríamos denominar una democracia parlamentaria, una diplomacia parlamentaria que sí, permitió. Sí. Sí, que después de eso incluso antes no se hablaba de eso prácticamente, ¿no? Te digo, Exactamente. Incluso después se ha empleado también para algunos ensayos de juegos, por ejemplo, para lograr hipótesis de transferencia de soberanía en la cuestión de Malvinas. Sí, señor. Pero bueno, eso está mucho más lejos todavía de lograrse. Para contarme cómo se dio, porque Menem firma con él en el acuerdo, que a los chilenos les encantó, tan es así que la Cámara de Diputados chilena lo aprobó rápidamente, va al Congreso argentino y ahí se tranca. ¿Cómo empiezan las negociaciones? ¿Cómo se va gestando esta diplomacia parlamentaria? Contanos algún chisme íntimo por ahí de con quién conversaron, cómo, cuándo, porque eso no fue espontáneo, ¿no? No, claro que no. A ver, ayuda muchísimo, lo que yo te puedo contar es que ayuda muchísimo las relaciones personales entre los legisladores con alguna, digamos, intervención diplomática. En nuestro caso, obviamente, integramos la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, teníamos un
acercamiento frecuente con nuestros colegas chilenos. Y el tema de trabarse, porque siempre existe objeciones en las comisiones, en los debates, que hacen a cuestiones técnicas que son totalmente atendibles, y había que tratar de encontrar puntos medios de superación, de mediación, y en ese sentido se hizo un trabajo muy constructivo que luego fue rubricado, pero inicialmente sí tuvo una cierta traba que luego fue superada. Sí, sí, la famosa poligonal, que así se la conocía, a la línea que trazaba el acuerdo entre Menem y Aylwin, fue criticada por los especialistas, prácticamente por todos los especialistas, ¿no? Desde el punto de vista académico, político. La convención de la Unión Cívica Radical les dio a ustedes la orden o la indicación de votar en contra. Las provincias del sur en bloque reaccionaron, todas juntas. La reacción de muchos autores de derecho internacional, también puntualizando los errores de esa poligonal, hizo que en la Argentina hubiera un consenso importante para rechazar, por lo menos para no aprobarlo así como estaba el tratado, ¿no? Sí, eso es cierto, pero luego se fueron haciendo algunas modificaciones que, digamos, supuestamente, finalmente colocaban un mayor equilibrio y se podría decir que favorecía un poco más las demandas que podíamos nosotros haber tenido originalmente, y eso terminó, digamos, finalmente yendo para adelante. Las noticias periodísticas de esa época en un momento hablaron de una propuesta de Federico Storani en una reunión con el canciller Di Tella, la posibilidad de firmar un protocolo adicional, y después esto fue cierto. ¿Cómo fue? Lo conversamos varias veces. ¿Sabes qué ocurre? Que eso fue en lo que se llaman reuniones casi secretas y reservadas que se hicieron con la Cancillería en la Comisión de Relaciones Exteriores, recuerdo hasta el lugar, el recinto, pero finalmente algo de eso hubo que permitió, digamos, acercarla a las partes. Uh-huh. ¿Y cómo del lado chileno, con quiénes? Del lado argentino también tenía una muy buena relación, porque Cafiero, no sé si desde el comienzo, pero porque primero era embajador en Chile, don Antonio Cafiero, después estuvo como miembro de la comisión parlamentaria, ¿y con quiénes de los PJ trabajabas y de los otros partidos de ese momento? Bueno, del PJ... inicialmente nosotros trabajamos con Bordón en la Comisión de Antonio. Relaciones... no, con Bordón, con José Octavio Bordón. José Octavio, no Antonio, José Antonio estaba así. Sí, José Octavio Bordón, que después fue gobernador de la provincia de Mendoza. Él inicialmente, yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y él fue vicepresidente. Hubo un periodo muy breve que fue otro presidente que era un legislador que no recuerdo su apellido, de Mar del Plata, peronista, y luego fue reemplazado por Bordón, y allí la situación se hizo como mucho más constructiva. Tanto es así que nosotros encabezamos la primera delegación que fue al Reino Unido cuando todavía no se habían restablecido las relaciones diplomáticas entre ambos países después de la guerra, y fue una misión muy, muy compleja, para llevar adelante la posibilidad de restablecimiento de algún diálogo que nos condujera a algún lugar, ¿no? Y bueno, hubo un clima, y la contraparte chilena también tenía una muy buena predisposición, porque nos conocíamos de la vieja época. Pensá que en mi caso personal yo fui veedor del plebiscito famoso que produjo la derrota en su momento de Pinochet por el no, y que estaba juntamente con los partidos que se llamaban de la concertación. Entre ellos estaba desde la Democracia Cristiana, pasando por el Partido Socialista, hasta otros partidos menores, que finalmente fueron los que pactaron la alternancia en el ejercicio del poder en Chile por un tiempo. O sea que habías hecho forjado una relación política muy, muy, muy estrecha. Muy estrecha, y ya desde la época que había una
dictadura militar en Chile. Nosotros integramos en su momento, después del golpe, lo que se llamaba el COMACHI, Comité de Ayuda a Chile. Y además de recibir muchos exilados, trabajábamos con ellos por la solidaridad y para tratar de recuperar la democracia en Chile, hasta que se dio la ocasión de avanzar en ese proceso cuando Pinochet pretendió perpetuarse en el poder, intentando reformar la Constitución por vía de un plebiscito que lo perdió. Sí. Y a partir de ahí se abrió, digamos, un proceso de transición del autoritarismo a la democracia, acordado, concertado, porque por supuesto que Pinochet, por ejemplo, entre otras cosas, siguió siendo comandante en jefe del ejército y senador vitalicio. Senador vitalicio, sí. Los senadores militares de la Constitución chilena. Ahora, ¿y cómo logran? Porque en determinado momento también, por lo que estuve estudiando, se llegó a pedir insistentemente el retiro de la poligonal del Congreso, digamos, que el Ejecutivo se lleve su tratado y lo negocie de nuevo. ¿Cómo fue eso? Yo realmente exactamente no me acuerdo, pero esa situación sí se produjo y se dieron algunas pausas que permitieran retomar las negociaciones. No recuerdo exactamente cómo fue, digamos, el proceso, pero sí sé que tomamos una pausa para hacer una nueva vuelta de tuerca sobre esto que decíamos, una especie de diplomacia parlamentaria. Sí, porque de ahí surgió también la propuesta superadora, digamos, ¿no? que finalmente se discutió y se puso en juego. Que hasta Así es, de ahí surgió la propuesta superadora, que finalmente fue la que se consumó, se llevó adelante. Que decía, no sé, confirmame si parte del secreto es posible, que tenía el apoyo, decían en ese momento, que esa venía con el apoyo del expresidente Alfonsín, y que, bueno, Menem, si era así, también lo aceptaba, aunque se daba de patadas con lo que él había firmado. Era muy distinta a la poligonal que dibujó Menem, que la que tenía la nueva propuesta, que finalmente es lo que salió, ¿no? Es así porque allí también el prestigio nacional e internacional que Alfonsín tenía jugó un papel. Y bueno, y lo tenía especialmente con Chile, porque, insisto, cuando ya estaba el gobierno democrático argentino encabezado por Alfonsín, fue cuando justamente se producen todos estos comités de solidaridad. Sí. ¿Y cómo hicieron para convencerlos a los chilenos que, independientemente de su dolor, su color político, son todos muy, muy chilenos, y muy defensores de la soberanía territorial y de la geopolítica chilena, para que aceptaran, para que corriera una propuesta que era, mirándola, digamos, desapasionadamente, menos conveniente, por decirlo diplomáticamente, para Chile que la que había firmado Menem y Elwin originariamente? Había unos cuantos kilómetros cuadrados de diferencia y varios otros puntos. Mira, eso fue el argumento, si se quiere, más sencillo, no sencillo de realizar, pero sí sencillo de expresar. Es esto de que es el arte de lo posible, eso era lo posible. La dimensión de la categoría de lo posible en la definición de política como arte es justamente la mediación. Y lo posible era lo que se llegó. Creo que ambas partes estaban interesadas a llegar a una solución posible antes que la máxima esperada en sus primeras expectativas, ¿no? Claro. Hablando de eso, ahora me acuerdo en este momento parte de lo que estuve estudiando. En un momento, y me acordaba también periodísticamente, porque seguía, en ese momento ya tenía este programa en el ET7, y seguía todas estas negociaciones, se armó un lío bárbaro con unas declaraciones de Ditela en el sur, no me acuerdo si en una reunión en Ushuaia, que dijo: la poligonal está muerta, hicimos el luto y la enterramos. Y ahí se armó un lío bárbaro que después se tuvo que decir Ditela, pedir disculpas a Menem, no me acuerdo cómo fue el lío. Sí, bueno,
Eh, a veces yo tengo la impresión que el canciller Di Tella, que era una buena persona desde el punto de vista personal, en lo político a veces se pasaba de rosca. También a él correspondía expresiones La- tales como las el relaciones alineamiento carnales. incondicional, las relaciones carnales, que respondía más a una teoría de un teórico que pululaba en esa época por la Cancillería, que a mi punto de vista era muy, muy negativo, que era Carlos Escudé, Ajá. Sí, que, pues, ha- que hablaba de la teoría del realismo el periférico, realismo algo así periférico. como Sí, sí, sí. que había que someterse a la primera potencia para poder sacar algún beneficio. Nosotros le contestábamos de manera muy fuerte y pragmática, diciéndole un ejemplo práctico, a ver si a los colombianos que mandaron batallones a la guerra de Corea, lo único que le dejaron fue una pagoda de homenaje a los muertos en Corea. Y a los brasileños que estuvieron, que muchos no lo saben, en En el la Segunda desembarco Guerra. de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en Anzio, también tuvieron un montón de muertos, pero cuando le tenían que aplicar todo lo que hacen ahora, por ejemplo, los aranceles para el acero se lo hacían. Por lo tanto, que nosotros entendíamos que lo que debe valer siempre es el interés nacional y no los alineamientos incondicionales que no conducen a nada más que el sometimiento. Y esto en la década de los 80 y hasta en los 90 era más fácil de hacérselo entender a la gente que hoy, ¿no, Freddy? Bueno, eso ni hablar. Yo la verdad que cuando te estaba diciendo esto pensaba cómo puede ser que haya cambiado tanto el nivel de tolerancia de nuestros compatriotas, de nuestro pueblo, que estén aceptando situaciones de humillación prácticamente como las actuales. No solamente alineamiento incondicional, dependencia absoluta. El gobierno del actual presidente, Javier Milei, salvó su suerte de manera abierta y expresa por un apoyo del gobierno directamente de los Estados Unidos, porque no fue un organismo internacional, sino que fue el propio Tesoro de los Estados Unidos que vino en su auxilio. Y además, cada vez que puede, el propio Trump en la cara le dice, este muchacho estaba abajo en Sí. las encuestas, y yo vine, lo ayudé y lo hice ganar por varios puntos, y encima Milei le festeja y habla de esa relación privilegiada. No sé si Yo te creo ocurre, no sé sinceramente, si te ocurre a vos, pero a mí me pasa tal vez uno de los mejores casos para ejemplificar eso de vergüenza ajena. ¿No te pasa? es vergüenza ajena, pero es vergüenza también nacional, porque que un presidente, por ejemplo, y yo aclaro que obviamente creo en la necesidad de una existencia segura de dos estados en el conflicto en Medio Oriente, Sí, pues tanto sí. el Estado palestino como el Estado de Israel, que puedan convivir, pero que se declare el presidente de la República Argentina como el presidente más sionista del mundo, y yo nunca me imaginé en mi vida que podía escuchar una cosa así. Sí, realmente es inadmisible y por ahí, no sé si te pasa a vos, me pasa a mí, quisiera que nuestros legisladores actuales, nuestra dirigencia política actual, empiece a marcar mucho más fuertemente esas cosas, ¿no? Es que tiene que ser así, porque yo vuelvo al punto que es tan básico de entender. Nosotros tenemos que preservar el interés nacional. El interés nacional, y nuestro interés nacional está con un espacio regional integrado, con nuestros vecinos, con el principal socio que tenemos en Mercosur, que es Brasil, con el cual tenemos que hacer una agenda común desde el punto de vista político. Este tema de camorrear a Brasil, de tratar de distanciarnos de Brasil, no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Si hubiese sido mi decisión, yo también hubiese aceptado estar en los BRICS en su Sí, pues. momento, porque allí están las dos potencias más pobladas del planeta, China y la India, o la India y China, en ese orden, porque ahora la India ha superado el número de habitantes a China. Ahora, ¿cuánto va a tardar la dirigencia política argentina en reaccionar? Mira, yo Y creo que te hago la pregunta con mala intención ya como radical. ¿Qué pasa dentro de la UCR? bueno, nosotros hemos conformado lo que llamamos el radicalismo auténtico, que intenta reivindicar este tipo de ideas que yo estoy exponiendo, porque nuestra identidad es con la Constitución, y la Constitución se viola todos los días. El decreto 7023 es absolutamente inconstitucional y es un decreto ómnibus.
Ahora, recientemente, fin de año, nos metieron un decreto 941 que permite que las personas puedan ser arrestadas sin orden de detención, violando la mitad de la Constitución prácticamente, y en operaciones encubiertas y casi clandestinas. Es decir, un agente de inteligencia puede venir sin identificarse, detenerte sin orden judicial, y no existe reacción de mucha de la dirigencia. Del mismo modo que la ley de precarización laboral, o el de financiamiento educativo, o la falta de manejo para las catástrofes, ya sea tanto inundaciones como acaba de ocurrir en Tucumán, pero también con la tragedia de los incendios en la Patagonia. Todo esto es lo que estamos padeciendo por una destrucción del Estado. Amén de decir que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo terminó pagando los sectores de ingreso fijo, particularmente los jubilados y los asalariados. La infraestructura, que está totalmente abandonada, salir a las rutas nacionales son trampas mortales, sí, señor. Y también el financiamiento de la educación. Por lo tanto, es falso también eso que dicen que Milei no miente, está haciendo lo que dijo. No, está mintiendo. Este ajuste no lo pagó ninguna casta, este ajuste lo están pagando los sectores más desprotegidos y vulnerables. Pero lo que parece haber es una intención clara, precisa, lo dice él cuando habla que es el topo que vino a destruir el Estado, de desarmar un estado de bienestar que lo construyeron no los cucas o el peronismo, sino yo suelo hinchar mucho con esto, dirigentes de todos los colores, empezando con don Carlos Pellegrini, que armó el Banco Nación, si querés, de lo último, el gobierno militar de la NUCE, que hizo el PAMI, querés más, o alguien más antiperonista, el fusilador Aramburu, que hizo el INTA, y podés seguir con los ejemplos. Esos íconos prácticamente del Estado argentino están siendo desarmados sin que nos demos cuenta, o por lo menos sin que la dirigencia política, me parece a mí, reaccione como debiera reaccionar, y sin que al pueblo le interese prácticamente nada. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. El Estado, en todo caso, había que hacerlo más eficiente, no destruirlo. Sí. Porque sí. El Estado es también el hospital público, la educación pública, las universidades nacionales, que tienen un enorme prestigio. En todo caso, si existen algunos defectos, hay que mejorarlos, no destruirlos. Del mismo modo que la Argentina, por políticas de Estado muy importantes, en algunos aspectos de vanguardia, por ejemplo, en conocimiento científico y tecnológico. Y si hace un rato hablábamos, por ejemplo, de tecnología nuclear, sí. Argentina ha ganado licitaciones internacionales para compitiendo nada menos con una potencia nuclear como Francia, para proveer de reactores a Australia. Bueno, pero en este momento prácticamente nuestro sistema científico-tecnológico está en liquidación. Exactamente, por eso digo, es las unidades de reactores nucleares que son de un tamaño que ahora todo el mundo quiere usar, que son más pequeñas, que son los CAREM, y también para la aplicación que las mismas hacen para la posibilidad de la medicina nuclear. Uno siempre hace opciones políticas. Nosotros, en vez de utilizar esa tecnología para el desarrollo de armamentos, lo utilizamos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Entonces, está todo tan dado vuelta, tan puesto al revés, que a veces lo que uno lleva, lo que por lo menos yo llevo a pensar, es que la vena más sensible que le va a tocar a este gobierno no son estas grandes cosas, sino es su propio capital político. Y su propio capital político es que la inflación lleva subiendo desde abril del año pasado, sí, de manera continua, y que además estamos en estanflación, esto es estancamiento con inflación. Y esto se ve todos los días, porque cae el consumo, porque no se vende nada, porque cierran las industrias, existe un industricidio y aumenta el desempleo formal. Porque cuando el presidente dice aumentó el empleo, se está refiriendo a la informalidad, que no tributa, que no tiene ningún tipo de aporte y que por lo tanto resiente la actividad económica de la Argentina. Don Federico Storani, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Gracias a vos, Federico Storani, y un análisis además de la realidad actual, además de el recuerdo de justamente cómo se dio el tratamiento del acuerdo, del tratado que firmaron Menem y Elwin allá en la década de los 90.